Bueno, buenas tardes. El vídeo de hoy va a hacer referencia o voy a tratar de explicar la etapa final del franquismo, desde el año 1959 al año 1975, lo que se considera esta etapa. Marca unos 15-16 años y en la que hay unas importantes modificaciones del movimiento del régimen franquista, que se encontraba en un punto en el que se abrían dos vías. Una de los más tradicionalistas, los más radicales dentro del movimiento, que abogaban por el inmovilismo. Entre ellos estaban la gente de los Ultra, la gente de Fuerza Nueva y demás. Y por otro lado, había un afán de aperturismo, de actualizar el movimiento por su propia supervivencia y también porque habían empezado a entrar miembros en los distintos gobiernos de Franco con un talante más liberal, más tecnócrata, más motivado para actualizar y para la economía española y para otorgar mayor credibilidad también al movimiento que veían que si esto no sucedía, pues bueno, me acabaría sucumbiendo por el ambiente internacional, por la presión internacional también y por las circunstancias socioeconómicas que se vivían en el mundo de la década de los años 60. En el año 62 y en el año 65, Franco nombra dos gobiernos claramente tecnocráticos, ¿vale? Que se encargarán de poner al día la economía, de mejorar la vida de amplias capas de la sociedad mediante la actualización de sus salarios, mediante la apertura al turismo que se vio en esos años como un maná que garantizaría divisas e ingresos a gran parte de la población española. También la industrialización del país con el asentamiento de nuevas industrias automovilísticas, el metal y demás, la modernización de las mismas y todo ello daría lugar a una mejora durante los años 60 de las condiciones socioeconómicas y surgirían otros problemas como la falta de acceso a la vivienda, la emigración masiva que se venía ya produciendo durante todo el siglo XX del campo a la ciudad, pero que se había intensificado en estos años 60 ante la búsqueda de nuevas oportunidades por amplias capas de población rural y ante las expectativas de acceder a unos puestos de trabajo en la industria en torno a las grandes metrópolis españolas, Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Sevilla, sobre todo. Bien, en los años previos, en el año 56, se produce una serie hay una crisis importante económica en España. En ese año es el año en el que se produce el fin del aislamiento del régimen franquista. España había ingresado en la Organización de Naciones Unidas, tenía relaciones con Estados Unidos y con Occidente, sobre todo con Estados Unidos, a cambio de instalar sus bases aéreas, una zona geográfica mediterránea y atlántica muy estratégica para sus intereses militares. Pues bueno, Estados Unidos ofrece cierta ayuda económica que supondrá un empuje para la mejora de la situación económica del país. Se produce el fin de las cartillas de racionamiento en este año 56, que habían estado vigentes desde el final de la guerra civil, desde el año 39, y se produce también el final de los últimos guerrilleros, son apresados los últimos guerrilleros, los maquis, que habían estado durante el final de toda la guerra y hasta este año 56 actuando de forma guerrillera en los montes
para intentar desestabilizar al régimen de Franco. Pues en este año 56 finaliza, se acaba con los últimos maquis que habían hecho de su vida, de la guerrilla, su forma de vida. Bien, en el año 59 se acuerdan, se firman en el gobierno de Franco, dentro del gobierno de Franco, el plan de estabilización económica. Tiene un nombre más extenso, pero bueno, es el plan de estabilización económica para quedarnos con él. Y se llevan a cabo a partir de ese año 57 hasta el año 69, se lleva a cabo una serie de leyes, no pararán de actualizarse las leyes con el objetivo de actualizar económicamente, de modernizar el país y de mejorar la vida de amplias capas sociales. De darle cierta molde o cierta capa de apertura al movimiento, cierta reforma interna a la que eran reticentes gran parte de miembros de aquel movimiento, sobre todo los falangistas que ya habían sido apartados en el año 45, los más ultras, los más inmovilistas, la gente perteneciente a Fuerza Nueva y demás. En el año 57 se lleva a cabo la ley del régimen jurídico de las administraciones públicas para modernizar el funcionamiento de las mismas. En el año 58 se sanciona una importante ley que es la Ley de Principios del Movimiento. Es una ley muy ambigua, es importante porque es una ley que se firma con el objetivo, se sanciona con el objetivo de que todas las familias pudieran sentirse identificadas con el movimiento, ¿vale? Para que estas divisiones que empezaban a aflorar con fuerza dentro del movimiento no llegaran a resquebrajar el mismo y bueno, pues todos se sintieran identificados. En el año 59 la ley que yo considero más importante en cuanto a la repercusión social y económica y por ende política que sucederá más adelante que tendrá, que es el plan de estabilización. Como he comentado hace unos minutos, supondrá un avance, una modernización, una apertura, un liberalismo de la economía que atraerá inversiones, principalmente de Estados Unidos, pero de otros países, inversiones internacionales en las cuales se fomenta el turismo. Esto un poquito más adelante, pero bueno, ya se empezaba a apuntar. Y mediante la cual se asientan empresas, industrias muy, muy potentes, muy fuertes, que generarán empleo de forma masiva en nuestro país. En el año 1960 se produce la desburocratización sindical, la desfascistización del sindicalismo, del movimiento sindical del régimen. Hay una ampliación de la representación sindical. Un intento por burocratizarlo, desvincularlo también de los resortes del Estado, de los cimientos del Estado, forma parte de ellos, y bueno, de otorgarle cierta independencia. A partir de aquí, muy importante esto también, dentro del sindicato vertical, el sindicato único que existía de forma oficial, se empezarán a formar comisiones de obreros que darán lugar a comisiones obreras, ¿vale? Muchos venían de movimientos del Partido Comunista, se infiltraban, sindicalistas que se habían forjado dentro de este sindicato vertical burocratizado, pero que tenían otras intenciones y empezaban a ocupar cargos importantes dentro del sindicato vertical. En el año 61 Franco sufre un extraño
accidente de caza, una cosa un poco rara que no se ha llegado a, parece ser, por lo menos yo no he leído nada al respecto, no se ha llegado a aclarar. Pero vaya, el caso es que tuvo un accidente de caza y a partir de ese momento se abrió la posibilidad de que muriera y se abrió la necesidad de empezar a pensar en la cuestión sucesoria, cómo se iba a llevar a cabo la sucesión de Franco el día que muriera. Una cuestión importante. En el año 62 se llevan a cabo en España huelgas masivas, protestas, la detención del comunista Grimau, ¿vale? Acción, reacción, reacción franquista, acción de obreros y también gran parte del movimiento estudiantil que ya tenía una trayectoria anterior. Había empezado ya a movilizarse en años anteriores gente joven que no habían vivido en la época de la República, no habían vivido la situación de la posguerra, vaya. Bien, seguimos. En el año 64 se lleva a cabo el tercer Congreso Sindical en el que definitivamente se separa del Estado. Bien, en el 65 la ley sindical, se van dando pasos, se va dando forma a la separación de sindicato vertical, sindicato único con el Estado. En el año 66 se lleva a cabo la ley de prensa y una ley orgánica del Estado que pretendía otorgar ciertos derechos, es que me cuesta trabajo denominarlo, es complicado esto para los historiadores, utilizar palabras acertadas, pero vaya, pretendía darle cierta legitimidad mediante una especie de carta otorgada a la ciudadanía, una serie de derechos reconocidos. En el año 67 se lleva a cabo la ley orgánica del movimiento y de la libertad religiosa, al hilo del Concilio de Vaticano II, muy importante. Nos suena a todos las teorías de la liberación, bien, que fue un concilio muy importante porque tomaron fuerza todas esas teorías del cristianismo, dentro del catolicismo en concreto. En el año 68 se establece la ley de régimen salarial y en el año 69 por fin encuentran un sucesor en la figura de Juan Carlos, el hijo del rey legítimo. Juan Carlos jura la sucesión del movimiento y jura lealtad a Franco en el año 1969, ¿vale? 6 años antes de la muerte del dictador. A partir de ese momento habrá constantes apariciones públicas de Juan Carlos, el sucesor de Franco, junto a Franco, cada vez más anciano, más decrépito y que proyectaba una imagen de poca fuerza, pero bueno, tenía habían elegido ya ese sucesor, lo cual, bueno, garantizaba a la gente del movimiento cierta tranquilidad porque era posible la continuidad del mismo. La actualización del movimiento. Bueno, pues hay cuatro puntos de los que hay que hablar. Una primera parte de apertura, que se puede hablar de un juego, cierta ficción que encierra y demás. Es un juego aperturista con la contraposición de los más liberales y los más intransigentes dentro del régimen. Se margina a ciertas familias franquistas dentro de él, como los carlistas, los monárquicos. Se acentúa la división franquista
empiezan a aparecer monárquicos, juanistas, carlistas. Dentro de los monárquicos también hay cierta división. Los juanistas, don Juan, el heredero legítimo del trono, el padre de Juan Carlos, que tenía mala relación, como hemos visto anteriormente, con el régimen, pero que tampoco se decidió a dar un paso al frente. Vivía, a mi parecer, en un cómodo exilio y bueno, pues otorgó y cedió ante la posibilidad de los derechos sucesorios a la corona, el establecimiento por parte de Franco, el nombramiento de Juan Carlos como su sucesor dentro del movimiento también. Dentro de ellos habría renovadores, tradicionalistas, en fin, es un movimiento monárquico con ciertas divisiones dentro de él. Otra de las familias que entraban en este juego aperturista, inmovilista, eran los falangistas, la gente de falange auténtica, los del frente sindicalista. Por otro lado también los nacionalcatólicos, que derivarían en la democracia cristiana, constituyéndose como los más aperturistas dentro del régimen. Bien. Y paralelo a este juego aperturista, con esta formación de una democracia cristiana, cristianismo democrático dentro del propio régimen y al margen de él también, hay una radicalización de los sectores ultras, inmovilistas. Las familias eran corrientes de opinión y no eran en ningún caso partidos políticos dentro del movimiento. Los gobiernos tecnocráticos del año 62 y del año 65 tuvieron gran importancia, como hemos comentado anteriormente en el resumen introductorio, ya que se incorpora la figura del vicepresidente del gobierno. El primero fue Muñoz Grandes, el falangista Muñoz Grandes, tras el accidente de caza del año 61 y la preocupación por la sucesión dentro del movimiento. En este gobierno del año 62 tuvo que hacer frente al estallido de huelgas generalizadas, la detención de Julián Grimau, líder comunista, tuvo que hacer frente al coloquio europeísta de Múnich, donde se exigía la reforma democrática, la instauración de la democracia en España para que fuera admitida en los organismos europeos. Julián Grimau fue fusilado en el año 1963. Desaparece la figura de Arrese, Orrio, Salgado y se incorporan nuevas figuras con un talante más tecnócrata y más liberal, como Fraga, Solís, bueno, también algunos más ultra como Carrero Blanco o López Rudó. Bien. Hay varios proyectos constitucionales, salvando las diferencias con lo que entendemos hoy en día por constitución, pero que fueron frenados en seco por Franco. No quería ni oír hablar de aventuras constitucionales que pudieran poner en peligro su caudillaje. Bien, en el año 65 el segundo gobierno tecnocrático de Franco, donde siguen existiendo los dos bloques, el bloque aperturista y el bloque tecnócrata. Carrero Blanco, López Rodó, Silva Muñoz. Bueno, la mayoría de los ministros se alinean con el aperturismo, ¿vale? Carrero Blanco, finalmente en el año 67, pasa a ser vicepresidente del gobierno. Otro punto, el segundo punto de esta etapa de final del franquismo,
del que hay que hablar, el que he hecho alguna referencia en el resumen introductorio, es la reforma del sindicato vertical. En 1960 hay una serie de pasos, de leyes, de congresos que van dando lugar a esta reforma y que derivaría en la constitución de otro sindicato que tendría mucha fuerza, sobre todo en la época previa a la transición y en la transición, que es Comisiones Obreras. Muchos de sus dirigentes saldrían de aquí del sindicato, el propio sindicato vertical, en el que también se habían introducido miembros del Partido Comunista. En 1960 se produce una ampliación de la representación de los cargos sindicales y el primer congreso sindical de significación propagandística. Hay un relanzamiento de la reforma sindical con un secretario general que es Pedro Lamata Mejías. Bien, en el año 64 se produce el tercer congreso sindical, que estaba dando pasos hacia la separación del sindicato y del Estado. Ante la ambigüedad de Solís, del ministro Solís, mostraba ambigüedad con el movimiento sindical. Por un lado, mostraba cierta comprensión con esta separación y por otro lado, una de cal y una de arena. Era muy típico en los gobiernos de Franco. Bien. José Lanfón Oliveras, otro líder del sindicato vertical, llevó a cabo una reforma más profunda, dándole un tinte mucho más reivindicativo a este sindicato que había surgido en el movimiento, ¿vale? Los primeros años del franquismo, cuando se estaba estructurando el Estado, ¿vale? En 1968 se consigue, a través de la reivindicación de las huelgas, de las manifestaciones con comisiones obreras, la UGT en un segundo plano, pero también fuerte, estaba tomando fuerza y con comisiones obreras liderando las protestas. La huelga se consigue una nueva ley de régimen salarial. Había negociaciones entre los distintos gobiernos y representantes de las instituciones de Franco, el Ministerio de Trabajo y demás, con sindicalistas de comisiones obreras. Bien, de otros sindicatos también, evidentemente, del sindicato vertical, que ya había tomado ese tinte más reivindicativo, pero había negociaciones evidentes y se llegaban a acuerdos o desacuerdos. Dentro del propio sindicato, a partir del año 68, se producen tensiones y también dentro del gobierno de ella. En el año 60, vamos a verlo con más profundidad, esto con más detalle. En el año 60 es que es muy importante cómo se reforma el sindicato vertical, el sindicato único, como a tenor de los movimientos y de la presión social del propio sindicato se va separando del Estado y va tomando un tinte más reivindicativo. Y como también dentro del propio sindicato muchos líderes se iban forjando. En el año 60 hay una ampliación de los cargos sindicales, con críticas a Solís, ¿vale? Había críticas también al gobierno dentro de este sindicato vertical. El primer congreso sindical mixto de significación propagandística, en el que se establece un comité de relaciones con la Organización Internacional del Trabajo. Bien. A él acuden, este congreso sindical, acuden observadores extranjeros y Franco intenta mostrar que su idea de democracia social orgánica funcionaba perfectamente para una sociedad como la española era adecuada. Bien. Hay un relanzamiento de la reforma sindical con Pedro Lamata Mejías al frente, un sindicalismo de participación. Esto lo ponemos muy entre paréntesis. ¿Había de participación democrática? Bueno, se intentaría, pero no lo creo. Habría intentos de
que los miembros del sindicato vertical, los miembros de intentar que los dirigentes del mismo tomaran las inquietudes y las reivindicaciones. Habría presión, pero una participación democrática como tal tengo muchas dudas al respecto. Lo que sí está claro que el propio sindicato vertical había iniciado la separación con el Estado. Un impulso a este hecho de Pedro Lamata Mejías, que fue el secretario general de la Organización Sindical Española. En 1962 es el año que se toma como nacimiento en el que se fragua comisiones obreras, que empiezan a partir de ese año a participar en algunas negociaciones. Hay otro sindicato también importante en esta época, que es la Unión Sindical Obrera, un sindicato de tinte cristiano del obrerismo católico que estaba empezando a tomar fuerza también. Y la UGT, que empieza a resurgir, centrándose en reivindicaciones laborales y dejando lo político un poco al margen. En 1964 se lleva a cabo el tercer Congreso Sindical, con nuevas reformas, dando pasos a esto que se había iniciado de la separación y la independencia con respecto al Estado. El presidente de la Organización Sindical Española no sería ministro de Estado. En 1965 se constituyen los Consejos Nacionales de Trabajadores y Empresarios, un órgano consultivo en el cual participaban tanto patrones como trabajadores para intentar llegar a consensos. La industria se estaba desarrollando de una forma muy notable en España y evidentemente las reivindicaciones laborales cada vez tenían más fuerza, y de ello el movimiento y con el sindicato, la organización sindical vertical, el sindicato vertical, como único sindicato, pues no podía permanecer ajena de ello. Yo creo que es la raíz de la intención de separar Estado con sindicato de la desestructura del Estado, para poder encauzar de una forma más independiente las reivindicaciones laborales de los trabajadores, de los obreros. Ya hemos visto que estaban comisiones y uso llevando a cabo negociaciones también al margen de la organización sindical oficial. José Solís, el ministro, mostró siempre cierta ambigüedad. Por una parte defendía a los trabajadores, la separación de la organización sindical española del Estado, y por otro lado también trataba de José Solís, ministro no responsable sindical, trataba de, antes de Pedro Lamata, de posicionarse cerca de Franco, buscando cargos y demás. Y José Solís, ahora miro bien esa figura, tengo un poquillo de lío, a decir verdad. En el año 66 anuncia una nueva ley sindical para asegurarse el poder, y en el año 67 la ley orgánica del movimiento y la modificación del fuero de trabajo. Bien, José Lanfont Oliveras es el que se pone al frente de la organización sindical, intentando que esta vire hacia un sindicalismo reivindicativo. Ya definitivamente dan de lado la burocratización, el sindicato como institución burocrática dentro del régimen, y pretende llevar a cabo un sindicalismo más reivindicativo para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores. También es José Lafont, el presidente del Consejo Nacional de Trabajadores. Es un falangista que defiende el sindicalismo reivindicativo frente al sindicalismo de gestión de Lamata Mejías. Bien, llevaba curioso como hay ciertas coincidencias con
los movimientos sindicales de tinte anarquista, libertarios, más reivindicativos. Y esto quizás se me echen encima gente rebatiéndolo, perfectamente debatible, pero cuando José Lanfón, un falangista, un miembro del secretario del sindicato, de la organización sindical española, miembro del movimiento, hacía discursos, hablaba de anticapitalismo, llevaba a cabo una retórica muy anticapitalista, criticaba los efectos negativos para amplias capas sociales de los planes de desarrollo establecidos por el gobierno, entendía que se dejaba al margen a los obreros de esos planes que iban a repercutir negativamente, e incluso llegó a tener contactos con miembros de la CNT, colaboracionistas, y también de comisiones obreras, que tenían una línea más de colaborar, más de encontrarse para conseguir las mejoras, que era el objetivo verdadero de los sindicatos, conseguir mejoras dentro de las clases sociales de obreros, de trabajadores. Y esto levantó muchos recelos entre los ultras del sindicato y los tecnócratas, sin olvidar que José Lanfont era miembro de Falange, o sea que había muchísimas contradicciones también dentro del régimen de Franco. Fue sustituido por Solís, efectivamente Solís es una figura sindical, en el año 1966. Bueno, estuvo un tiempo, es una figura, yo creo, a estudiar detenidamente, este sindicalista del movimiento falangista, José Lafont Oliveras. Curioso sus relaciones con miembros de CNT y de comisiones obreras. Seguimos adelante con todos los pasos de reforma del sindicato. La Organización Sindical Española, en el año 68 se sanciona la nueva ley de régimen salarial, y Carrero Blanco no quería una política económica dirigida por un sindicalismo reivindicativo. Y en este marco se celebra el cuarto Congreso Sindical, en mayo de 1968. Un mes de profundas reivindicaciones laborales, sociales, económicas, de tinte más o menos revolucionario dentro de la Europa liberal, de la Europa democrática. Mayo del 68, la revuelta de París y todo este proceso histórico que merece un capítulo aparte. Bien, y esto da lugar también, tiene cierto reflejo en el sindicalismo, en las reformas que se estaban llevando a cabo dentro del sindicalismo español, con tensiones. En el gobierno se pretendía conjugar la representación sindical con la dependencia del gobierno. Y también, por otro lado, provoca un avivamiento de las luchas por el poder de grupos franquistas ante la sanción de la nueva ley sindical que se firma en febrero del año 1971. Todo esto dentro de un marco de reivindicaciones crecientes, de revueltas crecientes, dentro de, sobre todo, las zonas urbanas, las zonas industriales, y por parte de obreros, estudiantes y amplias capas sociales que cada vez se echaban más a la calle para reivindicar apertura, democracia, libertad, mejoras y demás. Estaban reivindicando, en definitiva, una convergencia con los vecinos europeos. Bien, Portugal se lleva a cabo la revolución de los claveles en el año 74. Portugal también tiene una dictadura de Salazar con otros tintes que merecen también un estudio aparte, pero de Pirineos hacia arriba
dentro de lo que era el bloque occidental, España y Portugal eran las únicas dictaduras, y dentro de España y Portugal la dictadura española era la más peculiar. Bien, vamos a otro capítulo muy importante en esta etapa final del franquismo, que es la institucionalización y el tema del asunto de la sucesión. ¿Cómo se llevan a cabo medidas institucionalizadoras del movimiento? Bien, vamos a ver la ley de prensa sancionada en el año 1966, que supone un inicio de cambio cultural dentro de la política española. La prensa ya a partir de este momento no está tan dirigida y orientada, se rebaja la censura, que no se quita, que no desaparece, pero sí que hay cierta relajación y empiezan a aparecer publicaciones que bueno, tienen un poquito más de libertad y de margen para llevar a cabo críticas sociales y también al régimen de una forma muy sutil, muy solapada, para burlar esa censura que seguía existiendo. Perviven con las cautelas y con los controles del Estado, con las prohibiciones de cabeceras, se lleva a cabo una autocensura. Antes las publicaciones se revisan con lupa para evitar que fueran prohibidas. O sea, el control del Estado sobre la prensa seguía estando vigente, aunque un poco más relajado que hasta entonces, con la ley de prensa del año 1966. Hay una política de sanciones económicas para acallar a la crítica, de multas a los medios de comunicación que se atrevían a criticar el movimiento, a Franco y a su forma de dirigir el Estado. También se produce una multiplicación de las publicaciones y un rol de norma de convivencia. Se establece una serie de roles para la convivencia, ¿vale? Aparecen publicaciones como Tribuna, Cambio 16, Cuadernos para el Diálogo, donde se exponen los problemas, aunque no se exponen, es lo que se permite exponer, sacar a la luz los problemas, porque parece que hasta entonces no existían problemas en España. Se enteraba la gente por otros medios. Había sucesos, había alabanzas al régimen, pero parece ser que no había problemas. Ahora por lo menos sí es un punto de inicio para la transición hacia la democracia. Estas publicaciones podían o se atrevían a poner el foco en los problemas sociales y económicos que había en nuestra sociedad de los años 60, esta segunda mitad de la década de los 60, a partir de este año 66. Bien. Otro punto importante para la institucionalización y para la sucesión. ¿Cómo evoluciona el régimen? ¿Cómo va evolucionando en esta etapa final? Ley orgánica del Estado. Se produce el referéndum nacional, se lleva a cabo en el año 66 con un apoyo masivo, como no podía ser de otra manera, al sí. El ministro secretario general del movimiento, designado por el jefe de Estado, una monarquía limitada por las instituciones y por la doctrina del movimiento nacional. Se mantenía la representación corporativa, la democracia orgánica, dividida entre los brazos de la familia, el municipio y el sindicato. Y había una elección directa de procuradores de familia, se elegían a 2 por provincia. Se lleva a cabo también la ley orgánica del movimiento y del Consejo Nacional, donde aquí sí se produce una lucha dentro del propio movimiento entre los partidarios del regreso a los postulados originales y los partidarios de una apertura por representación provincial. Bueno, no dejan de ser luchas de poder entre las distintas familias, pero sí que
dentro de ella se vislumbraban ciertas distintas visiones ya cara al futuro, no en el presente, sino viendo lo que podía suceder en un futuro. Los reajustes del gobierno del año 68 presentan al dictador Franco como el artífice de tantos años de paz desde el final de la guerra civil, de paz social y de paz como tal. Bien, discutible como poco, ya que había una gran efervescencia reivindicativa en las calles en esos momentos. Pero bueno, el régimen jugaba sus bazas propagandísticas con todos los resortes del poder en sus manos. Otro de los puntos importantes dentro de este proceso de institucionalización es la designación de un sucesor. Como ya hemos visto, fue un asunto que saltó a la palestra tras el accidente de caza que sufrió Franco en el año 61. Y bueno, en la década de los 60 hay contactos entre Franco y Don Juan. Tenían muchas diferencias ambos, aunque Don Juan nunca llegó a dar un paso al frente y a mojarse en pro de una democracia y a enfrentarse directamente con Franco. Al final, la solución, aunque Don Juan se dice que defendía la línea democrática, la solución fue establecer una monarquía dentro del movimiento y para ello se designó al rey Juan Carlos I, el rey emérito en estos momentos, el hijo de Don Juan. En el año 65 se lleva a cabo la operación Salmón. Bueno, un dato no anecdótico, es importante, pero bueno, con este nombre se puede buscar mucha información al respecto. Y en el año 69 efectivamente se sanciona y se designa al Estado como una monarquía sin rey, con un sucesor candidato a rey cuando Franco muriera. Tenía ya un sucesor, oficialmente, era un rey, monarquía del movimiento. Bien. La crisis del año 69. En el año 69 se produce el escándalo de Matesa, un escándalo de corrupción, y Fraga, el ministro Fraga, que fue luego el fundador de Alianza Popular, el partido de derechas en España, tras la democracia, y ministro con Franco, ministro de Prensa, autoriza no censurar la información sobre este tema. Esto da lugar a una crisis dentro del seno del gobierno en este año, ya que Carrero Blanco considera que es una negligencia esta actuación de Manuel Fraga, y se levantan ampollas. Se levantan ampollas entre los propios miembros del gobierno. En octubre del año 69, Franco nombra un gobierno más homogéneo para evitar este tipo de controversias dentro del seno gubernamental, dentro de los gabinetes de Franco. A partir de ese año, estos gobiernos homogéneos dan lugar a los gobiernos vacíos, que se llaman así, del tardo franquismo, en la década de los 70, con una ausencia de legislación, con luchas internas cada vez más evidentes entre involucionistas y continuistas del régimen. En el año 73, en junio, Carrero es nombrado presidente del gobierno para evitar corrientes dentro del gobierno. En diciembre del año 73, Carrero Blanco muere por un atentado de ETA y le sucede en el gobierno, en la presidencia del gobierno, Carlos Arias Navarro. Bien. Al seno de estos gobiernos franquistas vacíos se forja una nueva iglesia tras el Concilio Vaticano II, año 68, que supuso un gran impulso, una gran palanca
hacia la transición. La Iglesia tuvo un papel central en la evolución de los pasos hacia la transición democrática. Tuvo un papel central y gracias a que se celebró el Concilio Vaticano II, en el cual tuvieron mucho peso las teorías de la liberación. Unas teorías que tenían mucho que ver con principios del socialismo, del comunismo, de las reivindicaciones laborales, de las reivindicaciones de los obreros y de las reivindicaciones sociales. Hay una generación de jóvenes sacerdotes forjadas en torno a las juventudes obrero-cristianas, obreristas, y entre otras labores dieron cobijo en sus iglesias, en sus parroquias, a muchas asambleas de obreros donde se acordaron huelgas, reivindicaciones, y a nivel general elaboraron el manifiesto de los 2000 curas en contra del régimen de Franco. Tuvo gran importancia la figura del cardenal Tarancón, una figura muy proclive a dar pasos hacia una transición democrática, de la democracia, y muy enfrentado a la gente del movimiento. Y bueno, por último, para terminar, hay que hablar de la política exterior durante la etapa final del franquismo, en la que se producen una serie de hechos bastante importantes. Bien, tenemos al ministro Fernando Castilla Maiz, que llevó a cabo una diplomacia pragmática, desideologizada, ¿vale?, desde el año 57 al año 1969. Era un franquista puro que evolucionó poco a poco hacia posiciones cada vez más liberales, con otros muchos miembros del movimiento. Bien. Intentó gestionar la inevitable descolonización, ¿vale? Fue adalid también este ministro, Fernando Castilla, adalid de la libertad religiosa y de las mejoras de las relaciones con Francia. Lleva a cabo una ofensiva europea, por un lado. En el año 61, tras el informe de Birkelbach, firma la asociación, el intento de asociación a la Comunidad Económica Europea, y este informe ligaba a España, ligaba su ingreso a cierto nivel de desarrollo económico que se empezaba a cumplir, cierto compromiso con el bloque occidental, con Estados Unidos se empezaba a cumplir, y con un sistema democrático por el que no iba a transigir el movimiento. El movimiento tenía claro que su sistema de democracia orgánica, como lo denominaba su dictadura franquista, de hecho era la adecuada para la sociedad española, para gestionar España, y no quería ni oír hablar de aventuras democratizadoras. Con lo cual no ingresamos en la Comunidad Económica Europea ni pudimos estar asociados a ella porque no se cumplía esa premisa, ni se cumplió hasta la transición. En 1962 mejoraron las relaciones con Francia y Alemania, aunque se llevaron a cabo campañas de opinión antifranquista, y a todos nos suena el contubernio de Múnich, como lo denominaba el movimiento, a aquel congreso de Múnich en el que se pedía, entre otras cosas, democracia en España. En 1963 Bélgica se opone a la asociación de España a la Comunidad Económica Europea. En el año 65 se exige de forma oficial esa reforma democrática para cumplir con ese requisito de asociación.
En 1967 se inicia el proceso de asociación y en 1970 se llega a un acuerdo preferencial de tinte comercial con la Comunidad Económica Europea. Otro de los asuntos que se tuvieron que gestionar en cuanto a la política exterior desde el franquismo fue el tema de las relaciones con Estados Unidos, el amigo americano. En 1959 se llevan a cabo una serie de pactos bilaterales con imposiciones reales, pero que no supusieron una mejora del nivel de ayuda. Ni Eisenhower ni Kennedy lo llevaron a cabo esa mejora del nivel de ayuda. En 1962 el abogado liberal Garrigues en la embajada se presenta a la embajada de Washington, llega a la embajada de Washington para renegociar los pactos, para convertirlos en verdaderos tratados, ¿vale? Había una serie de pactos a cambio de establecer bases americanas, cierta ayuda, ciertos créditos económicos, cierto impulso a la economía, pero no eran tratados que vincularan de una forma legal a ambos países. Pero sí que supuso esta renegociación, aunque no se firmaron los tratados, no se convirtieron en tratados, sí que supuso una llave para abrir la puerta a otros organismos internacionales. En el año 1962, el abogado del movimiento Garrigues, de tinte liberal, miembro del movimiento, evidentemente, para eso lo envió Franco. En 1963 hay una renovación. Hay un intento de renovación que se quedó en intento de antiguos convenios. Bien. El asunto de la descolonización. El asunto de la descolonización en los años 60. Guinea Ecuatorial, colonia española, hasta el año 1968. En el año 63 establece un régimen de autonomía con partidos políticos en Guinea Ecuatorial y una asamblea representativa para cumplir con el mandato exigido por la Organización de Naciones Unidas de la descolonización de este territorio. Curioso, Guinea era una provincia y consiguió tener al hilo de este proceso descolonizador vigilado y auspiciado por la ONU, consiguió partidos políticos, una asamblea representativa a día de hoy. Guinea Ecuatorial, las relaciones con Guinea Ecuatorial son muy difíciles porque allí hubo una evolución, una involución, ¿vale? Desde una intención democratizadora a lo que tienen hoy en día, que es una dictadura, un control absoluto por parte del presidente Teodoro Obiang. Gibraltar, otro de los asuntos espinosos que a día de hoy, en el año 2020, está sin resolver y yo creo que así permanecerá en el tiempo, aunque bueno, la historia tiene un montón de ejemplos que cambia el rumbo. No sabemos qué pasará con Gibraltar a día de hoy. El 99% de los gibraltareños quieren seguir con el estatus actual de territorio inglés. A pesar de las resoluciones de la ONU del año 64 para descolonizar esa ciudad y de las sanciones y bloqueos del año 69. En el año 69 Castilla es cesado de su cargo. Le sucede en el año 70 López Bravo, que llevará a cabo relaciones con los comunistas, con la Comunidad Europea y con Estados Unidos. En el año 73 Laureano López Rodó inicia una serie de renegociaciones con Estados Unidos sin conseguir que se eleven a tratado los convenios que se tenían en la categoría de tratado, los acuerdos. Hay un incremento, eso sí, de las concesiones de la Comunidad Económica Europea, sobre todo de tinte comercial, y una mejora de las relaciones con el Vaticano. Entre el año 73 y 75,
al final del franquismo, Cortina Mauri se hace cargo del Ministerio de Asuntos Exteriores. No es posible la entrada de la OTAN y en cuanto a África se abandona el Sáhara y se entrega el IFNI a Marruecos. En estos años hay un temor al contagio de la revolución con Portugal y una amenaza real de guerra con Marruecos. Finalmente se abandona el Sáhara. A día de hoy, y según los tratados internacionales, ahí en el Sáhara se debe hacer un referéndum de independencia porque no hay un estatus claro. Se abandonó, Marruecos entró, la marcha verde, Marruecos entró y ocupó ese territorio que considera que es legítimo suyo, aunque no hay ningún tratado que así lo certifique, vaya. Y a día de hoy se podría decir que oficialmente el Sáhara sigue siendo un territorio español, creo. Me estoy metiendo en un jardín jurídico internacional, además, con todo lo que ello implica, pero vamos, si no tengo entendido, mis escasos conocimientos al respecto, que si no se revoca un tratado sigue vigente lo anterior. Está en un limbo legal y ese vacío ha sido ocupado por Marruecos desde el año 74, me parece que fue. Bien, cambios sociales y políticos. Por último, hay que hablar de ello, las protestas y el crecimiento del antifranquismo, del sentimiento antifranquista dentro de la sociedad española. Desde el plan de estabilización del año 59, una transformación radical. Una nueva sociedad se está forjando, es una sociedad industrial y de servicios, turísticos principalmente. Con todo lo que ello implica, el turismo nos trae nuevas formas de ver la vida, nos trae dinero, nos trae una mejora de las condiciones sociales, la apertura económica a nuestras industrias, y todo ello supondrá unos anhelos por parte de la sociedad de mejora, de libertad, de democracia y de convergencia con los países de nuestro entorno, de Francia, Italia, Alemania y demás, con sus sistemas de democracia liberales. Desde el año 1970 y debido a las crisis económicas se produce una emigración también, hay un proceso migratorio bastante fuerte hacia los países de Europa, Suiza, Alemania, que demandaban mano de obra, Francia también. En el año 70 se llevan a cabo una ley de vivienda y de sanidad porque había un problema bastante evidente y bastante grande con el acceso a la vivienda, sobre todo en las grandes ciudades que estaban recogiendo a miles de migrantes y que no tenían acceso a ese bien básico como era la vivienda. Se formaron barriadas en los extrarradios de las ciudades, barriadas marginales sin acceso a los servicios más básicos, y en estas barriadas se forjó también un sentimiento antifranquista y prodemocrático que tendría gran fuerza y gran empuje a medida que iban pasando los años en pro de democracia y de mejora. Se dan pasos a partir de esa ley de estabilización económica, se dan pasos hacia la sociedad de consumo y hacia la secularización de la sociedad. El incremento de las protestas, de los movimientos sociales, están liderados principalmente, o aunque no había unos líderes claros, se llevan a cabo, mejor dicho, para ser más precisos, por universitarios, por miembros de la comunidad estudiantil y por miembros de la comunidad industrial de los obreros. ¿Vale? Hay una nueva generación en España, la generación de la posguerra, que reclama la reconciliación. Hablan de reconciliación, se habla cada vez más, tanto en el seno de los partidos políticos de tradición, como son el Partido Comunista y el Partido Socialista, como en el seno de los nuevos sindicatos que se estaban formando, Unión Sindical Obrera, de los
cristianos, obreristas, comisiones obreras, de tinte más comunista, la UGT, que retoma su acción reivindicativa frente a su acción política. Hay una oposición al régimen a nivel interno también moderada, que llevan a cabo los miembros del movimiento más liberales, los democristianos, ¿vale? Y los socialdemócratas, que también estaban evolucionando dentro del régimen. Cierto sector más socialdemócrata, democristianos y liberales en general. Y hay una oposición externa de los europeístas que abogaban por una democratización de España para que fuera convergiendo con Europa y participando de las instituciones supranacionales de Europa, a lo que Franco llamó el contubernio de Múnich, a partir del año 1962, en que se celebró ese congreso y en el que se empezó a hablar de esa necesidad de democratización de España para que pudiera acceder al europeísmo. Los movimientos antifranquistas puros estaban liderados por el sindicato, comisiones obreras, Unión Sindical Obrera en menor medida, pero también esto se centraba más en las reivindicaciones laborales, comisiones obreras, dio el salto a las reivindicaciones políticas, los nacionalistas del Partido Nacionalista Vasco, de Convergencia y Unión en Cataluña, y el sindicalismo estudiantil, ¿vale? El asociacionismo, el sindicalismo estudiantil, que estaba presionando desde finales de los años 50. Estos jóvenes que no habían vivido durante la República ni habían vivido los horrores de la guerra civil, pero que se estaban forjando, estaban estudiando, estaban en las universidades, hablaban entre ellos, comentaban, tenían noticias del exterior y abogaban por converger y por vivir en sistemas como en Europa. Sin embargo, fueron incapaces de derribar a Franco. A decir verdad, no tuvieron la fuerza, el apoyo, ni tal vez la decisión de derribar a Franco. Franco contaba con mucho apoyo social, con mucha fuerza, tenía todos los resortes del poder, a pesar de las muchas disensiones dentro del movimiento, nadie salía de él, ¿vale? Se estaban formando democristianos, algunos socialdemócratas, liberales, llegaban al gobierno algún ministro liberal, algún ministro democristiano que intentaba cierta apertura económica, cierta permisividad ante las protestas, pero más allá de eso no consiguieron internamente resquebrajar el régimen, o no lo intentaron o no quisieron, y los que sí querían acabar con el régimen de Franco, comisiones obreras, los nacionalistas, algunos partidos políticos, el PC a la cabeza y el PSOE también, en menor medida los estudiantes, no pudieron llevarlo a cabo. Aunque sí es verdad que el incremento de su implantación avivó la división de la clase política del régimen y restaba posibilidades cuando muriera Franco a llevar a cabo una reforma del mismo. Entonces, a partir del incremento de la implantación de todos estos movimientos asociativos, sindicales, políticos y dentro del propio movimiento democristianos, liberales y socialdemócratas, no consiguieron derrocar a Franco, pero consiguieron que se estableciera como único horizonte de la sociedad española la democracia, la convergencia con Europa. Esta es la conclusión principal de esta etapa final del franquismo. En el año 1975, el 20 de noviembre, como todos sabemos, Franco muere, y a partir de ese momento algunos historiadores hablan que la transición se inició unos años antes, a finales de los 60, con este incremento del movimiento, el movimiento antifranquista del que hablábamos, del que hablaba, y otros historiadores establecen el inicio de la transición justo cuando muere Franco. A los pocos días de morir Franco, Juan Carlos oficialmente es el jefe del Estado, Juan Carlos I, y Carlos Arias Navarro, el presidente del gobierno, que
todos lo conocemos, esa famosa imagen anunciando la muerte de Franco, español, Franco muerto. Y hay que decir que a partir de ese momento pues se inicia el proceso transitorio del que hablaré en un vídeo posterior. Conclusiones, pues ya las he dicho, no voy a decir más para no prolongar mucho más este vídeo. Conclusiones principales, bueno, incapacidad de derrocar a Franco, establecimiento de un horizonte democrático. Todo esto. En cuanto a las relaciones internacionales, presión internacional, sobre todo desde Europa, a través del Congreso aquel de Múnich, el contubernio de Múnich, como le llamaban los Franco, y la prensa oficial, presión para democratizar España, que era el último precepto, el último requisito indispensable para participar de las instituciones de la Comunidad Económica Europea del momento. Hay que decir, como todo en historia, hay que tratarlo con cierta objetividad. Hay que decir que la Ley de Estabilización Económica del año 59 es la que marca el punto de partida o es el principio del fin del franquismo. En todos los aspectos, pero sobre todo el aspecto económico, dio lugar a un revulsivo social, y este revulsivo social, esta mejora de las condiciones, esta emigración del campo a la ciudad, este incremento de la emigración del campo a la ciudad, este establecimiento de industrias, este acceso de algunos obreros a la educación, algunos hijos de obreros a la educación, esta mejora, este ascenso social también de amplias capas obreras, tenemos el 600 como icono, no me sale la palabra, como icono de la mejora de la sociedad española, de los obreros. Tenían sus 600 y tenían unos días de vacaciones para irse a la playa. Todo esto significó el principio del fin del franquismo, a pesar de los intentos dentro del propio movimiento por llevar a cabo una reforma. Franco era ya muy mayor, en el año 65-66, el accidente de caza fue del año 61, fue el que también impulsó esa necesidad de establecer una ley de sucesión y una reforma, una adaptación del movimiento para que perdurara en el tiempo. Al final, todo esta mejora fue canalizada en protestas para pedir democracia y libertad. Asociacionismo, la Iglesia tuvo un papel crucial a partir del Vaticano II, otro de los puntos claves, conclusorios, el papel crucial de la Iglesia, el Vaticano II, el Concilio Vaticano II, en el que tomaron mucha fuerza las teorías de la liberación y en el que se avaló por parte de las instituciones católicas, avaló la oposición al régimen desde el propio seno de la Iglesia por parte de gran parte de los miembros que pertenecían a ella. El manifiesto de los 2000 curas, la participación social, sindical de la Iglesia con sus propias instituciones sindicales, con sus propias instituciones sociales, la OGE, Organización de Juventudes Cristianas, la Organización Cristiano Obrera, en fin, toda una maraña de asociaciones y de instituciones que dieron cauce y permitieron un nuevo horizonte en gran parte de la juventud española, en gran parte de los obreros de la época, un nuevo horizonte democrático como único posible para España. Dicho esto, quisiera concluir este vídeo con una reflexión personal acerca del momento en el que nos encontramos. Un momento bastante difícil que vamos a superar porque la humanidad está preparada para ello, tiene muchos más recursos y muchas más armas, pero que no debemos
no debemos olvidar que también la historia nos demuestra, estamos en un momento en el que pudiéramos caer en manos de... ¿Cómo explicarlo? Estamos en un momento de equilibrio en el que podemos construir una nueva sociedad a nivel mundial o podemos caer en la competitividad por los escasos recursos que hay para darle viabilidad al sistema en el que vivimos, al sistema del neoliberalismo, del capitalismo exagerado, el capitalismo radical. Para llevar a cabo este sistema, para que siga funcionando, evidentemente vamos a competir por esos recursos y eso va a ser malo para la humanidad. Por otro lado, este momento tan complicado que estamos viviendo a nivel social pudiera servir para establecer un horizonte, y aquí establezco un paralelismo con el año 68, el año 70 y demás, a través de la solidaridad entre naciones, la solidaridad entre sociedades, entre países, a través de las organizaciones supranacionales. Estoy convencido que pueden ser una buena herramienta para canalizar todo esto y para variar el rumbo que hemos tomado del cambio climático, la lucha por los escasos recursos y demás, y para inventar un nuevo sistema. No quiere decir que ver el capitalismo como algo ineficaz en los momentos que vivimos, que te tengas que ir al otro sistema que se ha conocido durante el siglo XX, que es el comunismo de la Unión Soviética o de Corea del Norte. Se puede inventar algo nuevo, tenemos capacidad por ello, tenemos las mejores herramientas y sobre todo necesitamos invertir muchísimo en educación, en la base de todo, en investigación, educación, investigación y ser generosos desde lo personal, renunciar a algunas cosas que nos va a dar otras compensaciones. Tenemos que ser capaces de renunciar a ciertas cosas materiales que en estos días de confinamiento estamos viendo que no son tan necesarias. Al final lo que necesitamos es a la propia humanidad. Solo la humanidad salvará a la humanidad. Conciencia crítica de especie. Y nada más. Os espero en el siguiente vídeo. Muchas gracias por haberme escuchado.